Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes del seminario Repensar la Cultura Financiera en esta sesión 30 con el tema de estadística y cultura financiera, así como a los que nos acompañan por videoconferencia, la Escuela Superior de Comercio y Administración y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En esta mesa de diálogo tenemos como invitado al doctor Ernesto Sánchez Sánchez. Gracias, Ernesto, por aceptar nuestra invitación. Al contrario, gracias por hacerme la invitación. En esta ocasión estaremos Bricia Solís Hernández, recién egresada de Contaduría Pública de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, y una servidora, Claudia Flores Estrada, del CECIT 5 Benito Juárez. Bueno, a continuación mostraremos la semblanza del doctor Ernesto Sánchez Sánchez para que lo conozcan un poco. En la página del seminario pueden consultar su currículo y, si así lo desean, el documento de referencia que ya está a su disposición. La estadística juega un papel fundamental en las sociedades actuales en las que se producen y utilizan grandes cantidades de información, pues tiene que ver con las formas en que se recogen, organizan y comunican los conjuntos de datos y con la manera en que estos se analizan para hacer inferencias y predicciones que conllevan a la toma de decisiones. La gran diversidad de información estadística que se maneja en la actualidad en todos los campos disciplinares hace necesario que los individuos que la utilizan tomen decisiones racionales durante su manipulación. Por ello, diversos autores han sugerido replantear los contenidos curriculares enfocándolos al desarrollo por competencias. Estas últimas se ubican en la relación entre conocimiento y acción, entre teoría y práctica. Se trata de que en la educación se asuma el compromiso de formar ciudadanos capaces de utilizar sus conocimientos en la solución de los problemas que se encontrarán en su vida personal, social y laboral. Así lo plantea el doctor Ernesto Alonso Sánchez Sánchez en su texto La estadística y la propuesta de un currículo por competencias, realizado en colaboración con Verónica Hoyos, y en el que señala que un currículo o programa de educación estadística para el desarrollo de competencias debe romper con el currículo organizado por secuencias lógicas de unidades de contenido y estar a favor de prescripciones que sean indicativas en relación con problemas y situaciones de relevancia social y a través de las cuales los estudiantes aprendan a pensar estadísticamente. Investigador del Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, donde hizo sus estudios de maestría y doctorado, Ernesto Alonso Sánchez es licenciado en Matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Con una estancia postdoctoral en Grenoble, Francia, y 2 sabáticas, una en Portland, Oregón, Estados Unidos, y otra en Granada, España, sus líneas de investigación abarcan la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad y nuevas tecnologías en la enseñanza de la matemática. De la primera le interesa la caracterización de las ideas que de manera espontánea se forma la gente de situaciones de azar y probabilidad para contrastarlas con aquellos conceptos teóricos, útiles en las mismas situaciones, que deben ser adquiridos en la enseñanza formal. En el caso de las nuevas tecnologías, el doctor está interesado en proyectos relacionados con el proceso de implementación efectiva de los medios electrónicos en la educación matemática, principalmente a nivel medio superior, aunque sin ignorar lo que pasa en otros niveles. Con publicaciones en revistas de prestigio mundial, así como en memorias de congresos internacionales y capítulos de libros, el Dr. Sánchez es también editor asociado de la revista Statistics Education Research Journal desde 2005 y pertenece al consejo editorial de la revista Publicaciones de España y al comité de arbitraje de la revista Innovación Educativa del IPN. La estadística se encuentra en la vida cotidiana. Es por ello que la sociedad necesita una nueva visión para tomar ciertas decisiones en el uso de los recursos, los cuales pueden ser el ahorro, el riesgo, la inversión, la contratación de un plan de pensión o bien la obtención de un crédito. En las finanzas de cualquier persona hay datos, variación y azar que se generan en el ingreso y egreso del salario. En algunas ocasiones nos damos cuenta de ello y en otras no.
Ernesto, ¿puedes comentarnos qué papel juega la estadística en la vida cotidiana de una persona? ¿Y cómo sería una correcta administración de lo que gastamos con respecto a lo que ganamos? Sí, cómo no. Bueno, lo que, digamos, el concepto clave detrás de una correcta administración es la planificación ordenada y la planificación informada. Esto quiere decir que gastos e ingresos deben formar parte de un proyecto aunado a nuestro proyecto de vida. Creo que esta idea, aunque es muy sencilla, no se lleva a cabo por la mayoría de las personas. Tener un proyecto quiere decir tener un objetivo y tener ciertas metas, digamos el objetivo a largo plazo y las metas que se dividen en subobjetivos, digamos, y finalmente también una serie de formas de conducta o acciones para lograr las metas al principio y finalmente el objetivo. Entonces, esta idea es una idea pues que no solamente es propia de la estadística, sino de muchas disciplinas, pero en la estadística se desarrolla y lo que contribuye, digamos, en la estadística es en la importancia de varios aspectos, como bien lo decías, entre ellos el de la necesidad de considerar los datos. Entonces yo creo que tan solo esta idea de que el manejo de nuestras finanzas debe estar respaldado por un proyecto, debe formar parte de un proyecto financiero, un proyecto con relación a nuestros ingresos y egresos, y este proyecto a su vez aunado a nuestro proyecto de vida, en donde en nuestro proyecto de vida, bueno, pues nosotros ponemos nuestras prioridades, qué es lo que más nos importa, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer con nuestra actividad, con nuestra vida en general, ¿no? Entonces, si esto es así, creo que hay muchas fórmulas para que en ese proyecto se tenga unas finanzas sanas, unas decisiones con relación al dinero adecuadas. Que vemos que en una cultura financiera es preciso conocer estos conceptos básicos. Usted mencionaba ahorita algunos como ingresos, gastos. En este plan de vida o los proyectos de los cuales mencionas, y sobre todo, ¿para qué conocerlos? Para saber aplicarlos de la manera más óptima, porque los individuos nos presentamos ante diferentes situaciones en la vida cotidiana, en los cuales pues nos enfrentamos a este tipo de conceptos y que muchas veces podemos inclusive desconocer. Mencionas en tu artículo que en una cultura financiera presupone conocer y analizar los datos que se producen en los procesos financieros para aprender de ellos. Pero ¿qué se entiende por proceso financiero y cómo este proceso se relaciona con la estadística? Sí, los procesos financieros son aquellos que se realizan al llevar la administración de los ingresos económicos de una empresa, de la familia o personales, con el objetivo, pues, de lograr objetivos deseados, ¿no? Es decir, los procesos financieros son todos los que tienen que ver con el dinero y que transcurren a lo largo del tiempo. O sea, digamos, una decisión financiera como comprar unos bonos o sacar una tarjeta no es en sí mismo un proceso financiero. El proceso financiero es una cuestión que transcurre en el tiempo, por ejemplo, todas las acciones o la secuencia que tiene que ver con la administración de la casa o con el manejo de una tarjeta, pero el manejo en el tiempo, no en una sola decisión, ¿no? A eso nos referimos. Proceso porque ves en el tiempo y financiero porque se refiere a asuntos de dinero, de ingresos, de egresos, de compras, de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea, digamos, aquí es que es una idea también simple, pero que no se pone en la práctica, es que para tomar una decisión financiera conviene conocer ciertos procesos, es decir, y conocer datos acerca de esos procesos, no nada más su definición, digamos, sino
¿Qué es lo que ha pasado con un proceso financiero cercano a nosotros que nosotros estamos en condiciones de tener y con deseos de tener? Por ejemplo, una tarjeta o una cuenta bancaria o comprar acciones en la bolsa o cualquier tipo de cosas, incluso comprar una mercancía, etcétera. Todo eso debe de ser considerado como en un plan financiero, y algo que es muy importante es tener datos acerca de ese plan. Ajá. Datos de esa secuencia de asuntos, y en eso la estadística es donde nos puede ayudar. La estadística es la ciencia de los datos, de organizar y analizar los datos. Entonces esa es la relación que yo veo entre los procesos financieros y la estadística. No basta con tener la definición de un proceso con las bondades o los problemas, los riesgos que se tienen, sino también con una historia de datos de lo que haya pasado en concreto, y es ahí donde la estadística interviene. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Estimados participantes, se les hace la cordial invitación de realizar sus comentarios o preguntas a través del foro, o quienes en la espera de quienes se conecten en videoconferencia también lo hagan. Y en esta media hora que estamos ya dialogando con Ernesto, nos las hagan llegar a través del foro o bien por el correo electrónico, que seguramente esas direcciones las van a estar pasando a lo largo de la transmisión de esta sesión del Seminario Repensar la Cultura Financiera, con el tema estadística y cultura financiera. La importancia de los datos que mencionas, Ernesto, sin lugar a dudas lo tenemos que considerar dentro o no del estudio de la estadística, dado nuestra vida cotidiana, la importancia que esta misma tiene con todo lo que uno realiza en nuestras finanzas. Debemos considerar estos datos, pues de alguna manera, a lo mejor para no endeudarnos algún caso de la vida cotidiana, o bien no poner en riesgo nuestra economía. En la propuesta que presentas de este documento que se encuentra en la dirección del Seminario Repensar la cultura financiera y la estadística, mencionas la importancia del pensamiento en el que describes el modelo de Weil y Frank-Koch. ¿Puedes decirnos cómo se relacionan estas dimensiones en la cultura financiera? Sí, este es un aspecto muy importante, qué bueno que me lo preguntas. Cuando estamos hablando de estadística o de competencia estadística, y cuando se habla de cualquier competencia, lo primero que se hace es analizar cuál es el pensamiento de los expertos, cómo piensan los expertos, para que, digamos, en la educación nosotros tratamos de emular el pensamiento de los expertos. Uno de los descubrimientos de la educación matemática y de la educación estadística es que antes la enseñanza se hacía de manera diferente, o el pensamiento que se enseñaba es un pensamiento distinto al pensamiento del experto correspondiente, y eso es una cosa inadecuada. Entonces, en la estadística se propone un modelo de pensamiento estadístico, que es la forma en que piensan los expertos, los profesionales en estadística, y esas características del pensamiento estadístico deben de ser desarrolladas o emuladas en la enseñanza. Así, por ejemplo, entonces en el modelo de estos autores, Weil y Frank-Koch, de pensamiento estadístico, se plantean 4 dimensiones, dentro de las cuales cada una, digamos, resalta algunas características importantes de el pensamiento de los expertos en estadística. Y entonces, en realidad, digamos, dada la naturaleza general de la estadística, que abarca que cubre muchas disciplinas, las características del pensamiento estadístico también son útiles en otras disciplinas, como en la financiera. Entonces vamos a ver un poco las 4 dimensiones a las que se refieren Weil y Frank-Koch. La primera se llama el ciclo interrogativo.
a lo que se refiere el ciclo investigativo. A lo que se refiere el ciclo investigativo es que un experto en estadística siempre se plantea una pregunta, y a partir de esa pregunta, una pregunta que es importante, que debe ser, que su respuesta es de trascendencia en algún sentido, se hace un plan para obtener datos. Se obtienen los datos, se analizan los datos, se sacan conclusiones y y surgen nuevas preguntas. Las conclusiones es una respuesta a las preguntas, ¿no? Entonces este ciclo investigativo tiene otras formas, digamos, por ejemplo, que puede no ser en la cuestión financiera se puede trasladar a pensar, digamos, más bien en un ciclo de un proyecto, de tener un objetivo, hacer un plan y obtener datos, analizar el plan, llevarlo a la práctica y lograr el objetivo, es decir, ciclos que tengan que ver. En eso lo esencial en el ciclo investigativo es el papel que juegan los datos, el papel que juega también la información y el análisis de la información. Entonces, como decía en la primera pregunta que me hacían, algo que es importante para tener unas finanzas sanas es hacer un proyecto informado. Y entonces este punto del ciclo investigativo tiene relación con formular un proyecto informado y entonces ponerlo en la práctica, ¿no? Otra dimensión del pensamiento estadístico, le llaman los autores, son los tipos de pensamiento, que son 5 tipos de pensamiento que ellos resaltan. Yo no los voy a repetir aquí, voy a resaltar nada más 2 que me parece que son fundamentales tenerlos en cuenta en los proyectos financieros, en los procesos financieros y en las decisiones financieras que cada persona tiene. El primero es el de la necesidad de los datos. Un estadístico sabe que para resolver un problema necesita datos. No se trata nada más de reflexión, de ponerse a pensar o de hacer algunas operaciones abstractas, sino de hacerlo todo, pero con base en datos, es decir, en unidades de información obtenidas del fenómeno que se está investigando. En ese sentido, digamos, la necesidad de los datos es algo muy importante y es algo que también, digamos, en la cultura financiera debiéramos de fomentar, el de tomar decisiones, el de basarnos mucho en los datos, digamos. Esa es una contribución de la estadística que podría aplicarse en las finanzas. El siguiente aspecto el siguiente tipo de pensamiento que es muy importante es la consideración de la variabilidad. En estadística se considera que la variabilidad es el corazón de cualquier fenómeno, de los que investiga la estadística. En realidad, en los datos, cuando lo que se busca son patrones de variabilidad que puedan predecir fenómenos o que puedan que permitan tomar decisiones. La variabilidad es algo que siempre existe y que bueno, pues dependiendo del fenómeno, el estadístico hace cosas con la variabilidad. Entonces, por eso, digamos, un estadístico siempre está considerando la variabilidad. Y para relacionarla con la cultura financiera, también es necesario tener este concepto de variabilidad, saber que los fenómenos financieros están constantemente cambiantes, cambian constantemente. Personalmente, nuestros salarios suben o bajan, más bien bajan en la mayoría de las veces, los precios suben, varían, los intereses suben y bajan, las ofertas que hay en los supermercados cambian, a veces son 18 meses, a veces son 20% de descuento, a veces tienen otro tipo de formas de atraer al cliente para que los compre. Es decir, todo está variando constantemente y entonces no podemos pensar que un conjunto de reglas estáticas sean las que rijan nuestra manera de tomar decisiones financieras, porque eso se queda rebasado al poco tiempo.
Entonces lo que se tiene que tener son hábitos, y dentro de esos hábitos de adaptación a las nuevas condiciones, estos proyectos que hacemos no son proyectos que se puedan hacer una vez y ya nunca cambiar, sino que tienen que estar adaptándose a las condiciones. Y esto es un concepto de la estadística que se aplica muy bien a las finanzas, ¿no? Nosotros conocemos, digamos, sobre todo a mi edad, digamos, muchas personas que se hicieron de ciertos principios financieros o ciertas maneras de actuar con respecto al dinero de cuando eran jóvenes, y lo siguen aplicando, y en estos tiempos ya queda completamente rebasado. Ya se ven, digamos, actitudes o formas de ser completamente anacrónicas, ¿no? Como las personas que ahorran el dinero debajo del colchón, como se dice, ¿no? O sea, ese es o en un cofre. Esas son maneras, digamos, que pertenecen a otros tiempos y que mucha gente las sigue utilizando porque no fueron capaces de adaptarse y no se dieron cuenta que el mundo está variando. Ajá. Entonces, creo que esta es una de las contribuciones muy importantes que hace la estadística no nada más a la ciencia, a la cultura financiera, sino a las ciencias en general y a la cultura. Hablábamos del modelo de Wiley-Fancuch. He mencionado dos componentes. Una es la del ciclo investigativo y otra es la del tipos de pensamiento, donde se encuentra la variabilidad y la necesidad de los datos. Pero una tercera componente del pensamiento estadístico es lo que se llama el ciclo interrogativo. El ciclo interrogativo tiene que ver con que un estadístico siempre se está cuestionando acerca de los resultados, siempre está haciendo preguntas, viéndolas desde un punto de vista crítico, analizando, ¿no? Entonces, en este tipo de, digamos, de pensamiento crítico también es generalizable a todas las ciencias y en particular a la cultura financiera. Es decir, hay que ser críticos en la cultura financiera. No podemos, digamos, no es correcto hacer caso o creer ciegamente en lo que nos dicen acerca de una oferta o de un interés o de un seguro de vida, etcétera, sino siempre hay que ser críticos y decir, bueno, ¿qué pasaría si, ¿no? Y tratar de ver otras alternativas, de tal manera que se toma una decisión razonada acerca de las cosas, ¿no? Entonces creo que mucha gente naturalmente desarrolla un pensamiento crítico, siempre está cuestionando, siempre no se cree las cosas a la primera, y otras personas no. Entonces yo creo que es sano que sí haya un cuestionamiento, pero que no inmovilice, sino precisamente que ayude a tomar la mejor decisión, y no que sea un pensamiento crítico que rechace todo, y en realidad la decisión que se toma es la más conservadora, que es que las cosas continúen como están, que es no tomar una decisión, es decir, la inmovilidad. Entonces esa no es la idea. Pero el pensamiento crítico creo que es muy adecuado, el análisis, el hacerse preguntas, el pensar qué pasaría si otras cosas ocurrieran. Entonces esta es otra idea del pensamiento estadístico que se aplica al pensamiento financiero. Y finalmente, la cuarta componente, que es muy importante también, son las actitudes y las disposiciones. En realidad, ustedes saben que muchas veces tenemos la cabeza en un lado y el corazón en otro. O sea, muchas veces podemos decir, yo sé lo que es correcto hacer, pero no quiero hacerlo, ¿no? No quiero hacerlo porque mis deseos van por otro lado. Entonces a veces uno, por ejemplo, sabe que no puedes comprarte o no puedes adquirir un compromiso que no vas a poder adquirir, pero quieres hacerlo porque quieres ese producto, ya, y entonces pues ahí hay un problema. Entonces hay que desarrollar actitudes adecuadas, y para esto bueno, pues esa es una componente muy importante, el trabajar sobre las actitudes que tiene uno en las cosas.
la manera, digamos, de trabajar en ello es crear hábitos, poco a poco, crear hábitos saludables, hábitos adecuados en los que uno esté convencido y tratar, digamos, de las decisiones, basarla en esos hábitos sanos que hemos desarrollado y pues contrarrestar, luchar contra los hábitos inapropiados, los hábitos que no son convenientes. Para ello pues es necesario ser consciente y pues para eso el pensamiento crítico es muy útil. Entonces, esas son la relación que yo vería de las dimensiones del pensamiento estadístico de Wiley-Falkenbush con la cultura financiera. Okay. Pues bien es cierto, como mencionas con este modelo, pues nos puede inclusive evitar, como lo mencionaba Claudia, endeudarnos y que esto sea un riesgo para nuestra economía. Hablabas de la variabilidad, que inclusive pues sí se ve presentada en muchas situaciones cotidianas, y tú en tu artículo manejas el término de riesgo, el cual vemos que en cultura financiera pues siempre va a estar presente en finanzas, economía, inclusive en la vida cotidiana del ser humano, tanto en su vida personal como en la profesional. ¿Cuáles son estos riesgos y la importancia de comprender las medidas de tendencia central y de dispersión en la cultura financiera, Ernesto? Sí, sí. En efecto, en todas las actividades humanas hay una dosis de riesgo, precisamente por la variabilidad. Todo al estar cambiando y las cosas pueden variar por un lado inconveniente, es decir, por un lado en el que ocurren eventos que son desfavorables a uno, ¿no? Esto ocurre también en la economía. Ustedes saben, pues, las economías a veces nos dicen que está bien la economía, que no pasa nada, pero de pronto se suelta una crisis y bueno, pues son los riesgos. En la economía personal también ocurren muchos riesgos de ese estilo, ¿verdad? Es decir, la variabilidad en los cambios de nuestros ingresos y egresos pueden ser desfavorables en un momento dado. Por ejemplo, que se aumentan los precios o que disminuye nuestro salario o que nos despiden y tenemos que tener un tiempo para tener otro trabajo, otros ingresos, en fin, que esos riesgos siempre estamos pensando en esos riesgos. En particular en las finanzas, por ejemplo, la variabilidad se ve, o sea, a uno le preguntan, pues, ¿tú cuántos gastos haces a la semana? Y uno dice, bueno, se pone uno a pensar y uno dice, bueno, en realidad la semana pasada gasté mucho, pero esta semana estoy gastando poco, pero la semana próxima también voy a gastar, etcétera. Pues no, entonces se da uno cuenta que varía, o sea, que uno no puede decir gasto tanto en cada semana, pero una respuesta así de que, bueno, pues es que es variable, es que a veces menos, a veces más, pues no da una respuesta adecuada, digo, no es una respuesta operativa, ¿verdad? La estadística ayuda en eso, con la idea de promedio, o sea, una media, un promedio es un índice que nos da un dato. En ese sentido, por eso es que es importante llevar registros, llevar datos de cosas, ¿no? O sea, si bien es cierto que no puedo decir cuánto exactamente gasto por semana, puedo decir en promedio cuánto gasto si es que yo llevo un registro de los últimos 12 meses de cuántos fueron mis ingresos, cuántos fueron mis egresos, y yo te puedo decir, pues en promedio gasto tanto semanal y en promedio gano tanto semanal, ¿no? A veces el ingreso es más fácil de calcular porque a veces son ingresos pues ya fijos como el salario, ¿no? Pero para personas que tienen un comercio o ciertos profesionistas que ganan por ciertos trabajos realizados, en realidad sí ocurre que a veces tienen ingresos altos y a veces tienen ingresos bajos, o sea, fluctúan, ¿no? Los médicos, por ejemplo, que tienen su consultorio, y entonces ellos, digamos, si llevan datos pueden decir, bueno, yo en promedio gano tanto, ¿no? Entonces en ese sentido la estadística en promedio es muy importante. Pero por otro lado también hay diferencias entre las fluctuaciones, ¿verdad?
digamos, yo puedo decir que no puedo, digamos que gasto cada semana de manera diferente, pero en un nivel en donde las fluctuaciones son bajas. En eso la variabilidad, se dice la variabilidad o la desviación estándar, que es una medida de dispersión, es poca. Pero puede ser que no, puede ser que sean, la variabilidad sean muy grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, un abogado que yo conozco, a veces pasan varios meses que no tiene ningún ingreso, pero cuando gana uno de los asuntos que está resolviendo, gana cientos de miles de pesos. Entonces, digamos, ahí la variabilidad es muy grande. Entonces, ese es otro concepto que uno puede utilizar de la estadística para saber, bueno, para aplicar en las finanzas, ¿no? La variabilidad y las medidas de tendencia central, o la media, o la mediana. Ahora bien, cuando la variabilidad es importante medirla porque precisamente conlleva riesgo. En las cuestiones financieras la variabilidad está asociada al riesgo. Ajá. A veces, como lo pongo en el ejemplo, en el artículo, dos cosas pueden tener, digamos, dos procesos pueden tener como una ganancia igual, digamos, como decir, dos personas en promedio gastamos lo mismo, pero la variabilidad puede ser diferente. Y entonces, cuando la variabilidad es muy grande, digamos, hay mayores riesgos. O sea, por ejemplo, como les decía, un abogado como el que les comentaba puede tener ingresos de cientos de miles de pesos, pero si no digamos, entonces es una variabilidad muy grande, pero él tiene muchos gastos para llevar las cosas. Entonces, si un cierto evento no lo gana, digamos, o si una predicción de esas no lo gana, es perder mucho dinero y es una gran variabilidad. Entonces tiene que estar cubierto ante esas contingencias que son de alto riesgo, y por eso existen maneras o productos financieros que tratan de proteger esos riesgos, como un seguro, por ejemplo. Un seguro de vida protege las posibilidades de riesgos que tengan poca probabilidad, pero que cuando ocurren pueden ser muy, muy, muy catastróficos, ¿no? Entonces, la situación de seguros de vida es de seguros en general, digamos, es una situación en la que se trata de cubrir el riesgo, pues a costa de un gasto, ¿no? Cubrir el riesgo, prevenir el riesgo, pues tiene un costo, pero a veces ese costo sí vale la pena hacerlo, y eso es lo que se tiene que tener en una cultura financiera, saber calcular, saber calcular que vale la pena a veces cubrir un riesgo. Ajá. En cambio, a veces, si no se tiene una cultura financiera, a veces uno rechaza de entrada seguros, porque lo que ve uno de inmediato es que uno tiene que erogar cierto dinero, pero no se da uno cuenta, o no quiere uno ver, digamos, los riesgos que está uno expuesto, a los que está uno expuesto, ¿no? Por ejemplo, en los automóviles es muy fácil tener un accidente, etcétera. Gracias, Ernesto. Esta parte de reflexión de riesgo, el decidir si lo compramos, no lo compramos, o qué es lo que adquirimos o qué es lo que gastamos. Muy interesante, Ernesto, todo esto que nos comentas. De ahí esta parte de tener en el proceso tanto profesional como personal la cultura financiera. Sin embargo, hemos sabido de que en ciertas instituciones en ocasiones al estudiante se le hace elegir el estudiar estadística o estudiar cálculo, o bien en ocasiones en la unidad de aprendizaje de estadística o probabilidad de estadística no se encuentra. En estos casos, ¿cómo un profesor puede inculcar a un estudiante lo de la cultura financiera? Sobre todo para que este estudiante pueda tener ciertas condiciones de ser autosustentable, porque todos vamos para allá en estar en la edad de la vejez. Bueno, las ideas con las que puede contribuir la estadística a la cultura financiera de los jóvenes en realidad no son difíciles ni muy técnicas, sino son ideas generales que creo que
los profesores están como en condiciones de poder desarrollar con sus alumnos, digamos, una serie de principios generales. Por ejemplo, la importancia de realizar proyectos. Esta es un hábito que se trata de desarrollar en la estadística, el aprender a desarrollar proyectos, que en el caso de la estadística son proyectos que requieren datos. O sea, cualquier proyecto que requiere datos, cualquier pregunta que uno se haga en donde los datos nos puedan ayudar a dar una respuesta, pues esa es una cuestión que la estadística desarrolla. Y entonces creo que cualquier profesor puede desarrollar estas ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea de hacer proyectos. Entonces, tener una cultura financiera es no nada más tener reglas de decisión, sino tener proyectos, proyectos financieros, ¿no? Un proyecto es, digamos, tener una casa o adquirir un coche o asegurar la educación de los hijos o, entre ellos, también asegurar la vejez. Entonces, yo creo que en realidad sí, a los jóvenes no se les ocurre pensar en su vejez, pensar en que tienen que tomar medidas para cuando sean grandes, porque bueno, pues lo ven muy lejos y todo eso, y en cierta forma tienen razón, pero una manera de considerar de tener en consideración, digamos, la vejez, es precisamente haciendo proyectos cada vez más sólidos, hacerse de un patrimonio, ¿no? Y de hábitos de ahorro. Yo creo que una persona que tiene hábitos adecuados, hábitos financieros adecuados, y que tiene proyectos sólidos, por ejemplo, de hacerse una casa, de hacerse de un patrimonio para dejar a los hijos, está asegurando la época de su vejez, ¿no? Entonces, yo creo que hay proyectos, digamos, institucionales, que cuando uno entra a un trabajo le dan a uno la oportunidad, a veces obligada, de inscribirse a una cuenta para el retiro, ¿no? Y creo que eso lo debe uno de tomar en serio, y sí ver que es un beneficio adecuado y darle seguimiento y estar en constante conocimiento de esta cuestión, para que tener asegurada al final, digamos, de la etapa productiva, pues un ingreso suficiente que permita, bueno, pues terminar su vida de manera digna, ¿no? Okay. Conforme comentas esto de lo que pueden hacer los profesores con respecto a sus alumnos, con estos proyectos de vida que mencionas, inclusive algunos otros pues herramientas que ya actualmente están a la disposición, no solo tanto de profesores como de alumnos, sino también al público en general. Ernesto, ¿tú nos puedes decir cómo puede apoyar la estadística a los estudiantes para que tengan una óptima cultura financiera? Ya que sabemos que por experiencia muchos no pensamos en cultura financiera o en manejar nuestras finanzas de la manera más adecuada, hasta que no nos presentamos ante una situación de que estamos endeudados, que queremos dinero para algún deseo o necesidad que inclusive se nos puede presentar, inclusive como se mencionaba, para formar un patrimonio para cuando llegue esta etapa de la vejez, como ahorita lo mencionaba Claudia. ¿Cómo nos puede apoyar la estadística en la cultura financiera? Pues una de las cosas que digamos que es muy importante ser consciente es, bueno, el dinero no lo es todo en la vida, ¿no? Ni siquiera lo más importante. O sea, hay otras cosas que nos importan más que el dinero. Sin embargo, sí es muy importante. Que puede dañar o puede
ayudar el dinero a las cosas que realmente nos importan, que tienen que ver con otros valores, digamos, ¿no? Entonces sí hay que darle mucha importancia al dinero, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, no hay opciones. O sea, el dinero, como la variabilidad, es omnipresente, está en todas partes. Nosotros, desde chicos y en la sociedad, digamos, el dinero es algo que en lo que necesariamente estamos involucrados, queramos o no, no hay de otra. Desde niños, lo que nos dan nuestros papás lo tenemos que administrar, o no lo gastamos de una cosa o en otra, etcétera, tomamos decisiones. Tenemos cosas gracias a que nuestros padres tienen dinero o no, a veces tenemos que dejar la escuela por la cuestión de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero es omnipresente. Y entonces la cuestión es que uno no puede, digamos, ignorar ese hecho y pensar que uno puede contender con todas las cuestiones del dinero sin hacer un esfuerzo de cultivarse, de entender ciertas cosas. O sea, ya las cosas en las sociedades modernas ya no se adquieren así por generación espontánea, naturalmente, sino que requieren de una educación. A veces aprendemos viendo o viendo lo que hace la gente que se relaciona con nosotros y tomando nuestras propias decisiones, pero eso ante una sociedad en la que ha desarrollado muchísima cultura es una cuestión muy limitada. Entonces, una idea que creo que se debe transmitir en la cultura financiera, relacionada con la cultura financiera, es que hay que educarse en la cultura financiera, hay que aprender, hay que hacer cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que la estadística puede ser útil, como ya los dije, en aplicar aspectos del pensamiento estadístico a la cultura financiera. Si no, digamos, si no le damos una importancia a educarnos financieramente, pues nos estamos volviendo cada vez más indefensos, ¿no? Como alguien que no toma en cuenta la medicina, que no toma en cuenta la educación de la salud, pues cada vez se está deteriorando más y, digamos, pues su vida es corta, precisamente porque no hace uso de toda la cultura que con relación a la medicina y a la salud del cuerpo se tiene, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las cuestiones financieras. Si lo dejamos así como ahí se va, pues lo que estamos haciendo es haciéndonos cada vez más indefensos, digamos, y yo creo que a nadie nos gusta pues exponernos así. O sea, al contrario, casi todos los humanos tendemos a empoderarnos, a querer ser cada vez mejores, a querer hacer las cosas mejores y no estar así como a expensas de lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es la recomendación que yo daría. Entonces, ahora, ¿cómo hacernos más competentes con relación al dinero? En primer lugar, siendo consciente de esto, siendo consciente de que uno se debe de educar. Y en segundo lugar, pues buscando las formas de educarnos, y entre ellas, creo, la estadística puede contribuir. Hay toda una rama de estadística financiera que es muy útil, no nada más para entender cómo llevar nuestras finanzas, sino cómo llevar las finanzas de nuestra familia, sino si tenemos un negocio o tenemos una empresa o llegamos a tener dinero, cómo poderlo hacer que digamos que rinda y que nos traiga beneficios en el sentido de cubrir los objetivos que nos proponemos en la vida. Muchas gracias, Ernesto. Sin lugar a dudas, pues nos dejas con mucha reflexión en todo lo que nosotros vivimos y podemos adquirir. Se menciona que el querer adquirir un automóvil pues puede ser no una inversión, pero sí el poder adquirir una casa o de ir iniciando con algo pequeño. Esta primera parte ha terminado con el diálogo contigo. Sin embargo, existen preguntas que han llegado en el foro. Sí, aquí tenemos una de un estudiante, el CECI 12, que dice: Doctor Ernesto, estas reflexiones hechas en el seminario Repensar la Cultura Financiera a mí me parecen muy provechosas para mí que soy estudiante.
¿existen simuladores gratuitos en Internet que ayuden a entender mejor la estadística para nosotros? Sí, bueno, en realidad ahora hay... la técnica de simulación es una técnica muy importante en la estadística y es una manera de entender los fenómenos aleatorios. Entonces sí hay paquetes, en particular nosotros utilizamos uno que se llama Fathom, que ahora está libre en internet, ustedes lo pueden bajar, y tiene un tutorial en el cual uno puede pues entender su funcionamiento. La idea de los simuladores es muy interesante porque a veces algunos fenómenos están gobernados por leyes que son muy complicadas matemáticamente, pero sin embargo cuando se simulan es sencillo entenderlas, ¿no? Por ejemplo, un caso al que todos podemos comprender y tener acceso es el de interés compuesto. Ustedes saben que la fórmula de interés compuesto es un poco el coco en la secundaria y luego en el bachillerato. Creo que ya en la secundaria no se da, sino el bachillerato es una fórmula complicada. Su deducción, de dónde sale y todo eso, es complicada la fórmula, y aplicarla pues también, ¿no? Y sin embargo, pues en cualquier cuenta bancaria se aplica el interés compuesto. En cualquier compra que ustedes hacen de cosas a crédito, ahí también se aplica el interés compuesto. El cálculo de los intereses, etcétera, etcétera, se hace a través de ese tipo de fórmulas. Pero bueno, uno puede ver de manera más viva algún proceso si ustedes lo simulan. O sea, ustedes pueden, digamos, decir, bueno, una mercancía tiene tal precio, se va a dar una mensualidad de tanto, etcétera, y cómo va creciendo el interés, etcétera, simulándolo, y uno puede ver lo que ocurre con el proceso y variar los parámetros. Por ejemplo, si el interés bajara, si las mensualidades aumentaran, etcétera, qué pasaría, cuánto tardaría en hacer las cosas, y eso ocurre, ¿no? Yo recuerdo que en la crisis del 95, yo compré una casa antes, como en el 94, y en el 95, bueno, pues vino la crisis y yo estaba en una situación muy, muy difícil y estaba, digamos, en riesgo de perder mi patrimonio, mi casa, ¿no? O la casa que yo estaba pagando. Y para tomar una decisión de qué hacía yo con relación a mis mensualidades, si me declaraba en insolvencia o si hacía un esfuerzo por pagar o lo que sea, para hacer una estrategia de cómo salvar mi casa, pues hice una simulación, y con esa simulación yo vi que en unos 4 o 5 años la perdía la casa. O sea, como estaba el interés en ese entonces, calculando que iba a seguir las cosas así, veía que en un poco tiempo iba a ser insolvente para pagar esa casa. Entonces, eso me ayudó a, pues, tomar decisiones radicales, digamos, como pedir prestado a mi papá todo lo que le dieron de retiro para poder pagar una parte de la casa y entonces no caer en el riesgo de perderla. Ajá. Entonces, eso, digamos, la simulación y los medios computacionales ayudan a tomar decisiones, a proyectar cosas al futuro, sin necesidad de manejar a veces técnicas sofisticadas que eran las que se utilizaban o las que se utilizan en la estadística propiamente formal. Adriana Gómez Reyes, del CECID número 13, pregunta, bueno, es un gusto tenerte ahora en Cultura Financiera. ¿Podrías platicarnos de algunos ejemplos para hacer actividades de modelación matemática utilizando los conceptos de cultura financiera? Sí, Oscar, les digo, estos modelos del interés compuesto y del interés simple son cuestiones muy útiles y que a veces no manejamos con toda claridad, ¿no?
Entonces, ese tipo de ejercicios de hacer esas simulaciones me parece que son ejemplos útiles. Ahorita no tengo, digamos, un modelo más específico, pero como les digo, nosotros trabajamos con Fathom y ahí simulamos muchas situaciones estadísticas importantes que antes se daban, bueno, que son complicadas en matemáticas. Por ejemplo, las distribuciones muestrales. Una distribución muestral es la distribución de un estadístico que surge al calcular en cada muestra un estadístico, es decir, una operación, por ejemplo, la media o la división estándar, y luego ir variando las muestras, muchas, y entonces se forma una distribución. Esa distribución se llama distribución muestral. Eso se hace con ayuda de simuladores y las distribuciones son muy complicadas, digamos, matemáticamente, como la integral de e a la menos x cuadrada sobre 2, sobre raíz cuadrada de 2, etcétera, que en realidad parecen infumables, pero que cuando uno las simula realmente son accesibles, uno entiende bien su funcionamiento y entonces puede ver el comportamiento y hacer cosas sin necesidad de tener ese background matemático que se requiere. Digo, si uno lo tiene, qué bueno, y se puede interpretar y se puede hacer, pero si no, de todos modos, no es una cuestión que ya sea inaccesible, sino que mediante simuladores y modelos estadísticos se puede realizar. Ese es un ejemplo de modelación que se me ocurre, pero que, bueno, pues, seguramente en un campo concreto se puedan entender cosas, ¿no? Okay. Pues el tiempo en estos espacios parece siempre breve, y para ir cerrando esta sesión te vamos a invitar, Ernesto, a que nos apoyes en atender las preguntas y comentarios que quedaron pendientes, que siguen llegando por los distintos medios de comunicación, como es el foro, el correo electrónico del seminario, el chat. Y agradecemos a todos ustedes sus valiosas aportaciones, las cuales estamos seguros que seguirán llegando. Ernesto, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Han sido muy valiosas tus aportaciones para todos nosotros, los que estamos aquí, los que están ahora sí que del otro lado de las pantallas. Y pues, te pedimos ahora sí que de la manera más sencilla, que nos hagas un comentario o una conclusión sobre este tema tan interesante que fue la estadística y la cultura financiera. Bueno, pues el comentario que me gustaría hacer es el de que un poco, digamos, las personas inteligentes en qué se destacan, digamos, las personas cultas, inteligentes, cuál es un rasgo importante de su pensamiento. Y ese rasgo es el poder establecer relaciones. O sea, cuando una persona ve una cosa, la puede relacionar con otra. Una persona inteligente la puede relacionar así. Es establecer relaciones, es parte natural de nuestra inteligencia, y manifestarla, saberla hacer, es un signo de ella, ¿no? En ese sentido, creo que el punto que nosotros estamos aquí tratando es el de ver las relaciones entre la estadística y la cultura financiera. Si cuando estudiamos, digamos, estadística, pensamos también como ejemplos en la cultura financiera, estamos desarrollando esa capacidad de la inteligencia que tenemos. O cuando estamos estudiando cultura financiera, aparte de los objetos que ahí se estudian, uno lo relaciona con la estadística, lo sabe uno relacionar, quiere decir que uno está precisamente avanzando y penetrando en nuestra cultura y desarrollando la inteligencia. Entonces, la moraleja, o lo que yo quisiera destacar aquí, es esa importancia de, en cualquiera de las materias que estemos trabajando, poder relacionarla con otra, ¿no? La estadística se relaciona con la matemática, pero también se relaciona con las ciencias duras, porque con las ciencias experimentales, porque pues porque ahí también hay variabilidad en los datos, y entonces las herramientas estadísticas ayudan. Entonces,
yo los conmino a que reflexionen más en sus estudios de cultura financiera, reflexionen más siempre sobre las relaciones que puedan encontrar entre la cultura financiera y la estadística. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Ernesto. Pues les invitamos no solamente a seguir esta sesión a través del foro, sino también las siguientes sesiones del seminario Repensar la Cultura Financiera. Asimismo, en el seminario Repensar la Física, que se llevará a cabo el día 26 de agosto a las 13 horas con el tema El desarrollo de la física médica en México. La sesión 70 del seminario Repensar las matemáticas el 27 de agosto, en esta ocasión a las 11 horas, con el tema El problema didáctico y filosófico de la desaxiomatización de las matemáticas. Y en el seminario Repensar la bioquímica ese mismo día, pero a las 13 horas, con el tema Trabajos prácticos apoyados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y en cultura financiera el próximo 10 de septiembre, que sería la sesión 31. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima sesión. Gracias, Bricia, y gracias, Ernesto. Gracias. Gracias también.